Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de nuestro seminario permanente sobre propiedad intelectual. En esta ocasión nos acompaña como expositora la doctora Marta Carolina Jiménez Pereira. Voy a dar unas pequeñas noticias sobre su currículum. En principio diciendo que ella es de nacionalidad latinoamericana, paraguaya, porque está en México, está en Brasil, está en todos lados. Ella tiene un doctorado en Derecho, precisamente por ese Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde realizó su investigación sobre patentes farmacéuticas. Actualmente ella realiza una estancia de investigación en la Universidad de Paso, en la universidad se llama IMED, que se encuentra en Paso Fundo, Brasil, donde está realizando trabajos de investigación y de gestión en materia de propiedad intelectual. Tiene un currículum que no voy a mencionar, solamente referirme a la cuestión de propiedad intelectual, muy amplio, que se refiere a practicante en diferentes despachos sobre la materia de propiedad intelectual, sobre inversión extranjera, sobre energía. Lo que puede ser interesante es que dentro de muy poco tiempo saldrá uno de sus libros precisamente sobre esta temática que la vamos a escuchar. El título de su ponencia es Hacia una política de salud integrada, licencias obligatorias y producción pública de medicamentos. Entonces, como ha sido la costumbre en este seminario, le damos la bienvenida a nuestro ponente y ella sabe que tiene unos cuantos minutos, bueno, para la exposición. Y buenas tardes, ya se los dije, y bienvenidos nuevamente al seminario. Muchas gracias, antes que nada, por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Manuel Becerra, doctor Rafael Pérez Miranda, mi colega también, la doctora Ana Betancourt. Me siento absolutamente honrada de estar aquí. Esta es mi casa de estudios. Me resulta inevitable mencionar que la razón por la que yo dejé mi país fue por venir a estudiar un doctorado precisamente aquí a la UNAM. Y siempre me he sentido muy orgullosa de ser Puma. El doctorado que el doctor Becerra tuvo el honor de dirigirme siempre se enfocó en temas de propiedad industrial, diversos temas pertinentes, sobre todo en la figura de las patentes. Llevo ya muchos años residiendo aquí en México, 12 años para ser exacta. Este ya es mi país por adopción. Suelo decir que uno no es de donde nace, sino de donde viene. Y yo ya me siento absolutamente mexicana, con el permiso de todos ustedes. Y actualmente me encuentro viviendo en Brasil, una oportunidad magnífica que se me vuelve a presentar a través de esta altísima casa de estudios, muy bien reconocida en Brasil, por cierto. Me estoy enfocando en la línea de investigación de nuevas tecnologías y propiedad industrial. Es una universidad que se bandera con el lema de la sustentabilidad, por lo que también entre sus líneas de investigación de las diversas carreras que tiene, siempre están vinculadas, los temas se encuentran vinculados con la sustentabilidad o sostenibilidad, como preferirán llamarle. Yo voy a empezar mi ponencia respecto a un tema bastante nuevo, muy nuevo. Es una tendencia de doctrina argentina, precisamente, que viene de la Universidad de Quilmes, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. La temática que voy a exponer, yo me quiero enfocar sobre todo
en el tema de las unidades productoras de medicamentos, es decir, en la producción pública de medicamentos. Quiero empezar por ahí y luego, si el tiempo lo permite, hablar un poquito de las licencias obligatorias, que me parece que ya el público estará más familiarizado sobre ese segundo tema. Esta ponencia que voy a dar, acabo también de presentarla en Río de Janeiro en 2 ocasiones, en la Universidad Mackenzie y en la Universidad Cándido Méndez. Fue presentada ahí en portuñol, un poco como pude, pero a la gente le gustó mucho saber que pues, existen temáticas argentinas y mexicanas puestas también en la Universidad en Brasil. Entonces voy a comenzar recordando que el objetivo precisamente de mi trabajo con estas 2 temáticas es describir 2 figuras o 2 tendencias que permiten la flexibilidad a la ya conocida figura de la patente, a la protección que confiere una patente. Ya sabemos lo que implica una patente, una protección, un monopolio, si así lo quieren llamar, temporal de hasta 20 años para proteger una invención. Es discutida esta figura de la patente porque, en cierta forma, sí también es un obstáculo para la diseminación del conocimiento. Por un lado, es la justa retribución del inventor por su esfuerzo, una retribución que va a significar un pago económico y al mismo tiempo una compensación, un reconocimiento moral. Sin embargo, cuando tocamos temas de la salud, ¿qué ocurre? Ahí se sensibiliza bastante esta figura y no se puede olvidar que es un aspecto de política pública que, si no está en la agenda de un país, en la agenda nacional, por lo menos debiera estarlo. Y por eso, justamente en esa lucha que existe entre la protección del inventor y el acceso a la salud en el caso de las patentes farmacéuticas, yo quiero hacer como un impas y poner aquí, el día de hoy, ofrecer la figura de la producción pública de medicamentos. A ver si por ahí logran conciliarse los intereses. Entonces, ¿qué entendemos por un sistema de patentes? Revisando así someramente, darle su lugar a la patente, a un sistema de patentes en un país. ¿Qué significa? Significa precisamente estos 4 puntos que están expuestos ahí. Sabemos que es un instrumento evidentemente de fomento tecnológico. Se habla de erradicación de la pobreza porque es un instrumento también de desarrollo nacional. Es precisamente un medio integrador de las medidas políticas nacionales de un país que va caminando hacia el progreso. Disemina correctamente un sistema de patentes fuerte en un país, una cultura de salvaguardas de derechos de propiedad intelectual. Esa es la función que cumple, de hecho, por ser una figura de propiedad industrial propiamente dicha, y pues un contribuyente al desarrollo económico-social. Esos son los factores que sabemos que tiene un sistema de patentes per se. Como decía, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de patentes de medicamentos? La primera idea que nos viene a la cabeza, o que la primera duda que nos plantea esta situación, esta figura más bien, es ¿qué pasa con el acceso a la salud? El acceso a la salud desde siempre fue un tema gubernamental y de políticas públicas. El acceso a la salud no existe desde que la patente empezó, desde que la invención empezó a protegerse por la patente. Mejor dicho, desde que el medicamento empezó a protegerse por la patente. El acceso a la salud ya era un tema prioritario y preexistente, incluso al acuerdo ADPIC. Desde siempre fue una problemática no resuelta. Y precisamente lo que estoy tratando de intentar también es despertar la conciencia de que los países tienen
tienen que poner dentro de su agenda nacional como aspecto prioritario precisamente el acceso a la salud. Y el camino pareciera ser la producción y la correcta producción y el oportuno abastecimiento de los medicamentos. Aquí entonces empiezo ya a entrar propiamente en el tema que me ocupa el día de hoy. La tendencia entonces es lo que a mí me gusta denominar dinámica inclusiva de desarrollo tecnológico. ¿Pero qué significa esta dinámica inclusiva de desarrollo tecnológico? Significa llamar a todos los actores participantes de la innovación, de la cadena de la innovación, a que realmente participen, a que realmente pues hagan lo suyo y tengan ese papel, o sea, que tengan esa cabida que tienen que darles el propio sistema de gobierno y ellos mismos por iniciativa propia. Dentro de la dinámica inclusiva de desarrollo tecnológico se encuentra esta producción pública de medicamentos como precisamente un instrumento de política pública. Es, como les acabo de mencionar, una innovación en la que se incluyen los diversos actores que forman parte de la cadena innovadora de un país. Y yo, cuando me refiero a la innovación, con este tema de la producción pública de medicamentos, me quiero referir específicamente a la innovación nacional. No tanto a la inversión extranjera, sino en la innovación nacional. Porque la producción pública de medicamentos lo que está buscando precisamente es acrecentar el nivel de innovación local. Esa es una de las grandes ventajas que plantea la figura de la producción pública de medicamentos. No sé si estoy siendo clara hasta ahora, quizás tengo que ser un poco más clara. ¿Qué es la producción pública de medicamentos? Pues que existan laboratorios públicos dentro de este país. Los laboratorios no tienen que ser 100% privados, ni siquiera mixtos. Lo que estoy tratando de transmitir es que la tendencia actual para garantizar un acceso a las medicinas podría estar a través de los laboratorios públicos que el mismo país debiera de propiciar. Y que los mismos actores, los mismos laboratorios debieran de tratar de funcionar, porque sí existen, solamente que muy tímidamente. Otra característica de la dinámica inclusiva del desarrollo tecnológico es, o sea, lo que se propone es eficientar el gasto público y privado en la producción de medicamentos. Que no solamente se trate de un gasto privado, sino también público. Luego me voy a detener un poco más sobre el punto. Garantizar, por supuesto, el acceso a la salud a través de puntos estratégicos que no van a ser fáciles. Es un complejo círculo en el que entran varios puntos de interés en esta producción pública de medicamentos. Para el sector, para la sociedad, para lo público, para lo privado, para los derechos humanos. Las distintas aristas que va a tocar. La producción pública de medicamentos debe hacerse dentro de una zona geográfica delimitada. No es así para todo el mundo indiscriminadamente en un tiempo no cierto o para una zona geográfica total. No. Normalmente, para poder garantizar el abastecimiento y la distribución en forma acabada y oportuna, se necesita una delimitación de un área geográfica. Dicho de otra manera, si tenemos un laboratorio que públicamente produce medicamentos, va a tener un cierto número de estados aquí en México, por decirlo así, o de municipios, o de regiones, y a esos ahí es donde va a abastecer. Entonces todo eso entra precisamente dentro de los puntos estratégicos que acabo de mencionar. El siguiente aporte de nuestra dinámica inclusiva de desarrollo tecnológico viene a ser un mayor enfoque de tecnología organizacional, mayor empleo de recursos humanos, mayor innovación local que redunde en patentes locales, patentes en las universidades, laboratorios públicos en las universidades, un caso de éxito en Argentina precisamente. Y pues no olvidar los fines últimos que se plantea esta figura, reforzar la dinámica de innovación nacional, lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Que redunde en una mayor innovación a nivel local
y garantizar, por supuesto, el acceso a la salud, siempre sin descuidar los aspectos de propiedad intelectual. A mí me parece que esta tendencia o esta figura puede congeniar con la patente, porque respeta los derechos de propiedad intelectual. Tiene sus bemoles, como dentro de poquito les voy a empezar a citar. Tiene también ahí sus espinas con la figura de la patente, pero respeta la propiedad intelectual. El laboratorio público, la figura per se, sí existe conviviendo con los respetos de propiedad intelectual. Entonces, dentro de nuestra agenda nacional, aquí hablando, yo estoy detenida en la experiencia argentina, porque la bibliografía que he utilizado es bibliografía francesa y bibliografía argentina. Pero me parece que es absolutamente aplicable a nuestro país, que es México. Los puntos estratégicos del sector salud, del lado izquierdo, en la lámina, tenemos que son 3. En primer lugar, debiera ser una política pública integrada, que es lo que acabo de explicar, donde todos los actores participen y transformadora, o sea, en sentido creciente, que vaya pues para mayor y para mejor, despuntar la ciencia y la tecnología local. En segundo lugar, otro punto estratégico del sector salud debiera ser la eficiencia del gasto público y del gasto privado en la producción de medicamentos a través de unas estrategias que la agenda de salud tiene que trazar. Y el tercer punto, dinamizar la innovación a través de ese desarrollo inclusivo del que vengo hablando. Ahora, planteados estos 3 puntos estratégicos del sector salud, están las correspondientes preguntas, problema, que son los que se ven del lado derecho. Entonces, aquí seguramente ustedes coincidirán conmigo en que surgen las siguientes interrogantes. ¿Existe una capacidad real en el sector público para establecer unidades productoras de medicamentos? ¿Cuál es la capacidad real que puede tener un laboratorio en cuestión que vamos a crear público para realmente producir y abastecer de medicamentos a una ciudad, por así decirlo, si su delimitación geográfica fuera solamente México, Ciudad de México y el Estado de México, tan densamente poblados? ¿Será que tienen una capacidad real de provisión de abastecimiento oportuno? La segunda pregunta, problema, es: ¿puede convivir el laboratorio público con el laboratorio privado? ¿Podrán coexistir en un escenario práctico? Ahí en la lámina se ve la palabra compra privada. Y yo me voy a detener más adelante en esta palabra precisamente que dice compra, para explicarles por qué ahí está la palabra compra. Y la tercera pregunta, problema, es: ¿será que el desarrollo inclusivo va a darse? Que todos los protagonistas, los que debieran ser protagonistas o actores de la dinámica inclusiva del desarrollo tecnológico, van a tener cabida al 100 o por lo menos una presencia real. Paso a la siguiente lámina. Ahora sí les voy a hablar de costos. El costo de las medicinas es un viejo tema que todavía no encuentra la solución. El costo de la medicina está mayormente establecido o manipulado por la industria privada, por los laboratorios privados de medicamentos. Se le culpa a los laboratorios privados de acaparar el presupuesto público gubernamental destinado para las medicinas, que todo queda en manos de los laboratorios privados. Habrá que ver si los existentes laboratorios públicos al día de hoy están actuando realmente en primera persona, se están moviendo para poder tener su tajada dentro de ese presupuesto. Entonces ahí es donde el último punto de esta lámina
precisamente habla de una hegemonía privada, una alta concentración del sector por el mercado nacional y transnacional. Aquí yo ya no discrimino entre nacional y transnacional porque estoy enfocada en los laboratorios privados. Ya en este momento no me incumbe hacer diferencia o no me interesaría mucho hacer diferencia entre un laboratorio privado nacional y transnacional. Yo estoy detenida en los laboratorios privados, en esa hegemonía que ostentan en el control de precios, donde a mayor concentración de mercado resulta un mayor control de precios por parte de esos laboratorios. Y entonces ahí es donde entran las figuras de las unidades productoras de medicamentos a través de la producción pública de medicamentos, donde el remedio parecería estar o pudiera estar en un adecuado presupuesto y en una participación eficiente dentro de la mencionada agenda. Yo les quiero citar el caso en Argentina, el del año 2002, un plan que se llamó Plan Remediar. ¿Qué era el Plan Remediar? Si no estoy mal, el presidente en ese momento o ministro era Duhalde, ¿verdad? Duhalde era, sí, fue presidente provisorio después de la Rúa. Sí, en el gobierno de Duhalde en el 2002, en el 2001 estalla la crisis económica argentina, que evidentemente también los laboratorios privados resintieron sus ganancias. ¿Y qué pasó? Que no podían, hubo un problema de abastecimiento a la población. Entonces, ¿en qué consistía este plan? En una renegociación, se intentó renegociar 2 créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo por parte del gobierno argentino. Uno para la provisión oportuna de salud, de medicamentos a la población, y otra para la provisión, asegurar el agua potable. Entonces, ahí surge el Plan Remediar en octubre del 2002 y consistía en que iban a asegurar a 15 millones de personas que se encontraban por debajo de la línea de pobreza el acceso a estas 2 cosas. En el caso específico de la provisión de medicamentos, consistía en la distribución de botiquines de primeros auxilios, que no eran tantos de primeros auxilios. En realidad se listaban los medicamentos que se iban a necesitar y ahí se iban integrando dentro de los botiquines esas medicinas, para que a esos 15 millones de personas que estaban realmente muy por debajo ya de la línea de pobreza, pues no le faltara los medicamentos esenciales. Entonces, en la primera fase, ahí dice en la lámina, en el 2002, se distribuyeron 5.000 botiquines con 34 medicamentos a 2.000 centros de salud. En la segunda etapa, en marzo del 2003, 14.000 botiquines por mes, con 48 medicamentos, más medicamentos ya, cubriendo la totalidad de los centros de atención primaria, ¿verdad? Los centros básicos de salud. Y los botiquines estaban destinados para atender una cantidad aproximada de 300 consultas médicas. Esto estaba controlado ¿por quién? Por las mismas auditorías del gobierno y por ONGs, entre ellas se puede citar también la intervención de la Cruz Roja. En la siguiente lámina se puede ver la evolución de las ventas de los medicamentos en Argentina por parte de la industria farmacéutica privada. No sé si alcanzan a ver todos ahí los números, pero la columna amarilla es la que muestra cómo caen las ventas de la industria privada precisamente en el año 2002. Entonces me dirán, todo bien, entró el Plan Remediar, qué bueno, una política pública, nos faltaron los medicamentos para los más extremos en pobreza, pero al final del cuento, cuando ya la crisis se termina, o empieza otra vez a caminar y las ventas suben, el problema aquí es que el único que se sigue resintiendo es el Estado, porque a la industria privada, aparte de sus ventas, no colaboró en nada en este mecanismo de acceso a la salud. El que terminó pagando
pagando todo fue otra vez el gobierno. Y ahí otra vez a mí me hace ruido la cabeza, ¿por qué no pueden participar todos los actores dentro de la cadena de innovación? Si un laboratorio privado forma parte de la cadena de innovación, ¿por qué no se resiente también el laboratorio privado? ¿Por qué no entra dentro de este plan, por ejemplo, o no propone otro? Sigo con la siguiente lámina. Entonces, la propuesta que estoy trayendo hoy aquí a reflexión es precisamente una creación de un sistema nacional de laboratorios públicos productores de medicamentos, porque no tiene por qué comprarse únicamente los medicamentos a la industria privada. O sea que sí pueden coexistir la industria privada y la industria pública en la producción de medicamentos. Y no tendríamos por qué limitarnos a comprar medicamentos solamente producidos por la industria privada. Debería ser una cuestión ya también de conciencia y de educación empezar a pensar en una producción pública de medicamentos, en que el día de mañana podamos comprar en la farmacia, en una farmacia hospitalaria, porque ahora les voy a explicar dónde están esas unidades productoras de medicamentos, esos medicamentos. La propuesta de un sistema nacional de laboratorios públicos también trae no solamente un efecto o un fin en sí, sino hasta una reconfiguración de la noción social de las medicinas. Tradicionalmente ya el nombre fue hasta, si se quiere, un poco prostituido. Se lo ve como un bien de mercado. A través de un laboratorio público se puede reconstituir esa noción para la que está hecha una medicina, un bien social. El siguiente punto a favor de esta propuesta sería que se constituiría en una plataforma estratégica de desarrollo científico y tecnológico para el país. Por eso digo que va de la mano con la propiedad intelectual, no está peleado. Utilizaría una infraestructura tecnocognitiva instalada, local, un mayor empleo de recursos humanos local. Echaría a andar esa cadena donde todos los actores deberían de participar con nuevas dinámicas innovativas, con un desarrollo inclusivo. En consecuencia, estaríamos hablando de una mayor independencia tecnológica del extranjero. Y, como acabo de decir, un empleo de recursos humanos mayor, cada vez más calificado, hasta llegar a decir altamente calificado. Las UPM o las unidades productoras de medicamentos están dentro de la producción pública de medicamentos y se constituyen por dos productores. Por un lado están los laboratorios públicos y por otro lado están las farmacias hospitalarias. Las farmacias hospitalarias son aquellas que producen medicamentos, pero solamente pueden distribuir a los laboratorios a los que pertenecen. En cambio, los laboratorios públicos tienen una zona geográfica trazada, delimitada, y surten a una extensa red de interesados en abastecerse de medicamentos, inclusive a las farmacias privadas. Y pueden ser esos laboratorios públicos estatales, pueden ser municipales, pueden ser, en el caso de Argentina, provinciales y hasta municipales. Ambos son productores de medicamentos. Y aquí quiero caracterizar brevemente cómo está constituido el sistema de salud argentino a través de una provisión 100% privado por la medicina prepaga y profesionales médicos. Luego tiene instituciones mixtas donde convive lo público con lo privado y luego completamente público, que acabo de mencionar, los hospitales públicos y las farmacias hospitalarias que se espera que sean productoras ya de medicamentos. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las unidades productoras de medicamentos? En Argentina existen 20 unidades productoras que sí producen medicamentos en forma pública. Y por ahí lo que sí se ha discutido es que están un poco desorganizadas, que existe hasta un mismo monopolio entre ellas, entre algunas de esas 20.
Luego también que no se ponen de acuerdo, no tienen una presencia para empujar un reglamento. En el año 2011 se creó una ley que declaró de interés público la producción pública de medicamentos en Argentina, pero ni siquiera tiene reglamento todavía. Entonces, pues ahí está. Por eso digo que los actores de la cadena deberían de tener una mayor iniciativa y un mayor protagonismo. No basta con que existan esas 20, si tampoco, ese es otro tema, tampoco están abasteciendo como deberían abastecer. Y otro tema es que solamente o mayormente producen antibióticos y, se me fue la palabra, antibióticos y analgésicos. ¿Por qué? Ahí está uno de los problemas, precisamente el segundo punto que dice patentes, porque resulta ser que las unidades productoras de medicamento público no pueden producir medicamentos que estén protegidos por patentes. Entonces, solamente pueden producir genéricos. Ahí encuentra una dificultad. Otra dificultad, o sea, la primera, se relaciona con lo que más o menos acabo de decir, es una falta de cobertura nacional efectiva, los permisos se tardan. AMNAT, creo que si mal no recuerdo se llama el organismo que regula el tema de los permisos para la distribución. Luego encuentran trabas también para que les otorguen la luz verde al almacenar esos medicamentos. Entonces no existe una cobertura nacional efectiva. Esas 20 unidades productoras de medicamentos en Argentina podrían tener un trazado ya delimitado dentro de todo el país, pero la realidad es que no todo el país está cubierto para abastecerse de ese tipo de medicinas. Luego el tema de la tecnología y la infraestructura también se presenta como un obstáculo para estas unidades. ¿Por qué? Porque todavía se sigue un modelo lineal de investigación, donde los centros de investigación interactúan más con la industria privada, no interactúan mayormente con los laboratorios públicos. Y también existe aún, como somos todos aquí los países que estamos nombrando países en vías de desarrollo, pues es una realidad que tenemos todavía una capacidad inventiva limitada y una producción local limitada. Si bien estos obstáculos existen, pues por lo menos también la iniciativa existe y habría que echarla a andar de mejor manera. Como conclusión en cuanto a este tema, yo quisiera decir que la producción pública de medicamentos es un noble principio que tiende a balancear los intereses de la propiedad intelectual con el acceso a la salud. Conlleva en sí misma fines de inclusión y desarrollo social y productivo. Es un instrumento de política pública integrada y de dinámica innovativa. Tiene capacidad o debería tener capacidad de producir bajo demanda específica, obedeciendo a un trazado territorial, a una zona geográfica determinada en un tiempo determinado, cumpliendo esa función esencial que tiene que tener pues todo laboratorio, ya sea público o privado, que es el abastecer a precios razonables, en forma oportuna y hasta donde tenga que llegar las medicinas. Hasta aquí llego con el tema de la producción pública de medicamentos y quisiera ver en el poco tiempo que me queda, para no abusar de la paciencia de la gente del auditorio, las licencias obligatorias. Es una figura bastante conocida, me imagino aquí por ustedes. Se sabe que es también un mecanismo de flexibilización de la protección de las patentes farmacéuticas, ya que yo me estoy deteniendo en estos temas. Son medidas de derecho, es un derecho a medidas alternativas a favor de la salud pública. Es un instrumento legal por el que se reconoce políticas de protección de salud pública y promoción de acceso a los medicamentos. Ahora bien, hay una cuestión ahí de la naturaleza misma de la licencia obligatoria que a mí me gustaría también dejar un poquito de tarea para pensar. ¿Es una tolerancia legal a la ley de propiedad industrial o es una contraprestación contractual? No se termina de definir en la doctrina
cuál es la verdadera naturaleza de la licencia obligatoria. Y me dirán ustedes, bueno, pues puede seguir el debate, pero no, mientras no se termine de definir la misma naturaleza de la licencia, pues se resiente también su puesta en marcha. El caso relevante aquí, ya que yo estoy viviendo en Brasil, quiero citar, es el efavirenz. El efavirenz es el retroviral que logró la licencia obligatoria compulsiva, como se dice en portugués, para 500.000, o sea, de los 500.000 infectados existentes de SIDA, hoy en día 200.000 están con tratamiento a través de 17 medicamentos que provee el gobierno, 8 de ellos fabricados en Brasil. Y cuando entra la licencia del efavirenz, lo que trataba de conseguir el presidente de aquel entonces, Lula da Silva, era que 75.000 infectados estuvieran atendidos. Entonces, al día de hoy tenemos 200.000 atendidos con 17 medicinas provistas, 8 de ellas producidas en Brasil. Entonces, es un referente en Brasil. El caso del efavirenz, que también empezó a despertar mayor activismo a favor de la figura de la licencia obligatoria en países como Ecuador, tomando de modelo ya experiencias existentes en Canadá y en Italia. ¿Cuáles son las ventajas de las licencias obligatorias? El acceso a los medicamentos, evidentemente esa es su principal ventaja. Luego, hablando otra vez de control de precios, esto está directamente ligado con la tercera ventaja que se cita en la lámina, el fomento a la competencia, pues al abrirse el mercado ya no está absolutamente controlado el precio por el laboratorio privado, entonces sí se puede entrar a competir y el precio está mejor controlado. Y el desarrollo de la producción local. Sin embargo, la aceptación de la figura de licencia obligatoria no debería ir en detrimento de un sistema de patentes en un país, porque podríamos pensar en que existen estos siguientes riesgos en el caso de una existencia indiscriminada de licencias obligatorias, o sea, no se puede abusar. ¿Por qué? Porque el país a nivel local podría verse desabastecido de medicinas de alta complejidad que por la infraestructura que tienen los laboratorios innovadores, pues son los únicos hasta el día de hoy quizás capaces de proporcionar a través de esa importación de medicamentos, ¿verdad? Otra cuestión que hay que tener en cuenta como riesgo de las licencias obligatorias si fueran admitidas en forma indiscriminada es que hay que ser realistas que el país a nivel local no podría autoabastecerse ni podría surtir a todo el país y necesitaría también de la inversión extranjera en ese sentido, de los laboratorios extranjeros. No olvidemos las sanciones en las que puede incurrir el país, desgraciadamente por ser parte de la Organización Mundial de Comercio. Eso es, podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo, pero es una realidad que los países participantes de los tratados internacionales desafortunadamente importamos irreflexivamente la norma, olvidando muchas veces la realidad nacional y las mismas asimetrías que existen entre nuestros mismos países en vías de desarrollo. Y luego también la doctrina plantea que un crecimiento desmesurado de la licencia obligatoria podría inclusive caer en un exceso de trabajo por parte de la Secretaría de Salud local, deviniendo en un rezago en cuanto al control y el permiso para circular los medicamentos. Eso sería todo por mi parte. Yo les agradezco y bueno, quedo a disposición para lo que me quieran comentar. Gracias. Bueno, como es ya la costumbre, abrimos a comentarios. Ana, Rafael, ¿quién empieza? Y después pregunta por parte de ustedes. Rafael, tú tienes mucha experiencia en esto. ¿Sí, ¿lo dejamos? Bueno, primero quisiera hacer un comentario sobre el inicio. Bueno, felicitarte, por supuesto. Darles la bienvenida a todos
es el inicio del segundo seminario. No pensábamos que iban a ser tantos, entonces el lugar está quedando un poco chico. Agradecer a Manuel su empeño en organizar cosas importantes. Ayer tuvimos una mesa muy interesante, interesantísima, sobre la renegociación del TLC, con una mesa de lujo donde yo estaba de colado. Entonces, digamos, agradecer a la compañera, no puedo decir una vieja amiga porque es muy joven, pero nos conocemos hace mucho tiempo. En México tuvimos oportunidad cuando Manuel dirigía su tesis. En Argentina participó en un posgrado intensivo donde yo tenía la suerte de participar. Es decir, es una académica muy inquieta y te felicito por la exposición. Quiero hacer un pequeño comentario que no tiene nada que ver con las patentes, que es el rector de la Universidad de Quilmes, que impulsó un gran proceso de investigación de muy alto nivel en el que se lograron muchas patentes, sobre todo algunas patentes sobre el cáncer, que fueron destacados en discursos públicos por la misma presidenta de Argentina. Era el ingeniero Julio Villar. El comentario es: el ingeniero Julio Villar estuvo 10 años asilado en México. Participó, investigó en México, y gran parte de las inquietudes que se llevó a Argentina, y cuando fue primero fue nombrado director de CONICET, lo que sería CONACYT en México, y luego fue designado rector de la Universidad de Quilmes. Durante mucho tiempo estuvo en ese cargo. Y ya que está, pasó un comercial, su secretaria académica era mi hija. Bueno, ese es un primer comentario nada más. Pero quiero rescatar en este momento que estamos hablando y discutiendo temas de refugio, temas de migrantes, etcétera, etcétera, lo importante que fue para Argentina el haber tenido la posibilidad de que muchos de ellos salvaran sus vidas gracias al asilo recibido en México. Y este es un caso destacado, ¿no? Volviendo al tema, sí, creo que es muy importante el tema de los sistemas de salud, y es un tema que estamos dejando de lado, y sería muy importante además que las universidades participaran en el sistema de salud. Y un caso que se inició en Argentina también, y que creo que sería muy importante en México rescatarlo, es que el Ministerio de Defensa, ¿no?, tenga un laboratorio productor de fármacos, ¿no? En general, es una tradición que, por los problemas de guerra, los ministerios de defensa de los distintos países tienen buenos laboratorios, y tienen muy buenos hospitales, y tienen muy buenos médicos. Yo creo que sería una fuente importante en México, donde tenemos un 50% de habitantes en nivel de pobreza, que apoyáramos este tipo de actividades y que se desarrollara a través de laboratorios públicos, como propone la colega. Y el otro tema es el tema en el que estamos muy atrasados, es el tema de las licencias obligatorias. Efectivamente, es un arma fundamental, ¿no?, que Brasil lo utilizó de dos maneras. Por un lado, aplicando el sistema de licencias obligatorias, como lo explicabas, pero además hay otra política pública muy importante, que suena feo, pero es el chantaje, ¿no?, la amenaza, ¿no? La mayor parte de los inicios de licencias obligatorias en Brasil terminaron en arreglos, ¿no?, con reducciones de precio de los fármacos, hacer accesibles los fármacos. Creo que fue muy importante, pero muy importante en Brasil, y el sistema de licencias obligatorias. El segundo punto es que el sistema de licencias, o sea, el acuerdo ADPIC es muy elástico en el tema de licencias obligatorias, porque es muy elástico cuando dice que los países pueden tomar medidas para controlar los abusos monopólicos. No nos olvidemos, o sea, el sistema de licencias obligatorias no nace en el Acuerdo de París, ¿no? Hoy en día, cuando leemos el Convenio de París, leemos
el tema de las licencias obligatorias y en ADPIC también. No estuvo en los inicios. Se incorporó como una forma de evitar que le apliquen las normas antimonopólicas, sobre todo la Sherman Act y la Clayton Act, ¿no? Por eso se incorporó el sistema de licencias obligatorias. Fue una especie de acción defensiva, ¿no? Tratemos que no nos apliquen todo el rigor de esas leyes, de las leyes antimonopólicas, abramos la puerta. Pero el acuerdo ADPIC es muy elástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que tiene la legislación de Brasil y la legislación de Argentina, que es, si un posible licenciatario, ¿no?, ofrece, ¿no?, al titular de la patente, ¿no?, una licencia aceptable, ¿no?, el titular de la patente le tiene que responder sí o no y por qué, ¿no? Y si no, el INPI de cada uno de estos países está autorizado a otorgar la licencia obligatoria a precio razonable, ¿no?, sin necesidad de ninguno de los otros requisitos. Es nada más que una norma antimonopólica, ¿no? Y hay una serie de disposiciones que dicen que si en las licencias se establecen cláusulas colusivas, cláusulas, digamos, monopólicas, ¿no?, se los puede sancionar, ¿no? Entonces, yo creo que si vemos la legislación que nos trae de Brasil y si vemos la legislación que tiene Argentina, donde hay una gran diferencia entre los dos. El Brasil la aplica, Argentina no, ¿no? Bueno, esto también es un tema de políticas públicas. Pero sí creo que sería muy importante. Es un tema, yo creo que en este momento es un tema fundamental en México. Y es un tema fundamental en el orden internacional, en momentos en que los grandes laboratorios están realizando presiones muy fuertes. Y en los tratados que estamos renegociando, el TPP por suerte fracasó, pero estamos renegociando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y en el anterior no había un capítulo de propiedad intelectual. Tengamos cuidado. En la actual renegociación hay una propuesta de capítulo de propiedad intelectual por parte de la Unión Europea. Entonces, digamos, en este momento cada vez es más necesario el tema que trajo la colega y que yo considero fundamental. No hablo más, pues ya hablé mucho. Felicitaciones, querida. Bueno, yo de igual forma agradecerte, Marta, por tu exposición y por aceptar la invitación. Igualmente me pareció súper interesante los temas que trataste. Creo que están muy ligados, como comentabas, ¿no? Hablar sobre licencias obligatorias y que en el caso de que se concediera una licencia obligatoria, a lo mejor, bueno, no sé, me corrige si estoy mal, pero llevarlo más allá y tener laboratorios de públicos que tuvieran la oportunidad de producir estos medicamentos que son tan necesarios para hacer válido el derecho a la salud pública. Yo quisiera si nos pudieras platicar un poco más sobre cómo es la experiencia de Brasil en solicitar esta licencia obligatoria y por qué tú crees que México no lo ha logrado, por ejemplo, en el caso de la influenza. El caso de la influenza, realmente fue muy relevante, ¿verdad? Porque ahí es cuando parece que se echa a andar, que se despierta la gente y se acuerda que existe la figura de la licencia obligatoria dentro de la ley de propiedad industrial. En el caso de Brasil, la firmeza con la que el presidente Lula se pronunció, él agarró, perdón que ya me sale la expresión muy paraguaya, agarró y dijo, es muy caro. Eso fue lo que dijo, porque sí, evidentemente hubo resistencia en la negociación. El Favirenz es de Merck, del laboratorio Merck, evidentemente multinacional, innovador y todo lo que ya presuponemos y sabemos. Y él dijo, no, esto es muy caro. Y fue todavía un paso más allá, porque lo que empezaron a hacer es pues, relacionarse con la India, que es un país tradicionalmente productor de genéricos, y empezaron a importar pues el Favirenz, que allá ya tenía un genérico, al costo de la tercera parte de lo que costaba el del titular de la patente. Entonces, por eso es una cuestión de elogio lo que pasó con Brasil y la medida que tomó. Pero
¿Qué pasa con México? Que a lo mejor, o a la mejor, como se dice aquí en México, falta todavía precisamente posicionar en primer lugar de la agenda pública el acceso a la salud y tomar cartas en el asunto. ¿Cómo puede ser que en el caso de la influenza, que fue un caso tan sonado en el 2009, todos supimos, todos lo vivimos, lo que pasó y lo que no pasó, ¿verdad? Que no se haya podido solucionar por la vía corta, que sería la licencia obligatoria? Sin embargo, yo no lo veo tan mal, porque en el caso del dengue sí fue una cuestión de éxito. Entonces, pues yo creo que aquí vamos por buen camino. Como siempre yo me incluyo porque yo aquí vivo, y yo creo que vamos por buen camino, y el despunte que hizo México recientemente a través de la licencia de la medicina para el dengue, contra el dengue, pues fue más tarde que temprano, pero al final del cuento, como también dicen aquí, pues ya la rosca empieza a girar, ¿verdad? Esa sería mi opinión, salvo que aquí mis colegas tengan alguna otra cosa que acotar. Particularmente a mí me parece un caso de éxito el del dengue y la licencia que se dio aquí en México. Bueno, yo rápido una reflexión. Uno de los motivos y una de las, ¿cómo le podemos decir? Una de las ofertas que se tenía con el Tratado de Libre Comercio en la década de los 90 era precisamente que mediante la protección de la propiedad intelectual y concretamente de la industria farmacéutica o de las patentes farmacéuticas, lo que iba a producir en México era un desarrollo tecnológico, es decir, concretamente una transferencia de tecnología. Ese era el meollo del asunto, pero ya lo sabemos, en más de 20 años no se ha desarrollado la industria farmacéutica. ¿Qué pasa? Esa es la gran cuestión. ¿En dónde está ese cuello de botella que no permite que la industria farmacéutica se desarrolle? Se puede decir, en principio, hay algunos estudios, en algunos otros momentos lo hemos visto, lo que significa la inversión en nuevos medicamentos. Es impresionante los recursos que se requieren para hacer una competencia con las grandes empresas transnacionales de fármacos, productoras investigadoras de fármacos, y más en este momento como sabemos que las grandes estas grandes empresas internacionales tienden hacia una unificación. Sí, recientemente recuerden ustedes la del fútbol, Bayer contra Monsanto, etcétera, etcétera. Hay una serie de movimientos a nivel internacional en donde se produce un monopolio de producción, de comercialización, en donde las empresas nacionales tal parece que no pueden competir. Yo lo que plantearía, y por ahí tengo un artículo que hablo de una política de Estado en materia de patentes farmacéuticas, es que como en el fútbol hay diferentes variables. Una de las variables es precisamente tener una política de Estado en donde el Estado y concretamente todo lo que se refiere a la investigación, a la salud, se unan con incentivos a la iniciativa privada y acerque a las universidades que realizan investigación con la finalidad de crear, de entrar de alguna manera en competencia. Otra cuestión es seleccionar qué es lo que vamos a producir. Me interesa a mí, no sé, el cáncer estaría muy difícil, pero hay algunas medicinas que a nivel nacional no son accesibles. Creo que en ese sentido, o que son especiales por el territorio, qué sé yo, que eso también se ha manejado muchísimo, o producir medicamentos en lo que se llama las medicinas huérfanas, es decir, medicinas que no producen las grandes empresas transnacionales en virtud de que no es ganancia para ellas, ¿no? En fin, crear una política de Estado en materia de
de la industria farmacéutica, en donde vengan todas estas variantes, incluyendo lo que Marta plantea, es decir, empresas de carácter estatal, en donde haya una participación del Estado, es decir, como en el fútbol, diferentes variantes hacia un mismo objetivo, que sería precisamente la salud pública y el respeto de la propiedad intelectual. Y en lo mismo, y me parece que la licencia obligatoria sería una de esas variables. La cuestión, eso, hay que invitar alguna vez a la gente de COFEPRIS, ¿por qué no hay licencias obligatorias en nuestro país? Muchas veces parece que, voy a decir una cosa non sancta, somos más papistas que el Papa, es decir, respetamos mucho a las industrias transnacionales para no molestarlas, creo. Pero al final de cuentas, si tomamos en consideración que esto forma parte de la salud pública, yo creo que esas variantes se pueden utilizar. Alguien pudiera decir, en un sistema de carácter neoliberal que ha adoptado el gobierno, ¿cómo me estás hablando de empresas estatales? Las empresas estatales ya pasaron de moda, supuestamente. Yo pienso que esta posible reivindicación de las empresas estatales, y sobre todo en materia de salud, podría ser una variante que debe tomarse en consideración. Sí, hay que tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta que nuestra ley es muy mala. Y el problema de que la ley sea mala, me hiciste acordar por el Tratado de Libre Comercio, es que el Tratado de Libre Comercio dice que no se considerará expropiación indirecta, que no se considerará expropiación el otorgamiento de una licencia obligatoria en los términos de la ley correspondiente. O sea, si nosotros no modificamos nuestra ley y ampliamos, porque entre nuestra ley y el reglamento de la ley son tan exigentes en materia de licencia obligatoria que es casi imposible otorgarla. Podría haberse otorgado en el caso de la influenza, ahí se daba todo, ¿no? Hasta la estafa de la Organización Mundial de la Salud, que declaró una pandemia que no era cierta, por mordidas como corresponde en nuestro mundo de corrupción. Digamos, hay que tener en cuenta que cualquier licencia obligatoria tiene que atenerse estrictamente a la ley, porque si no, el laboratorio, por el Tratado de Libre Comercio o por los tratados bilaterales de protección de inversiones, pueden determinar que es una expropiación, ¿no? Bueno, entonces, para eso tenemos que reformar la ley, y para eso tenemos que tener en cuenta lo que dijo Marta sobre la legislación brasileña y otras legislaciones que son mucho más amplias que la nuestra, ¿no? En ese sentido, de manera tal de poder otorgar esa licencia obligatoria sin tener una demanda ante el CIADI al otro día, ¿no? Y ahí yo quiero puntualizar una cosa, otra vez volviendo al tema de la influenza, ¿verdad? Era el momento propicio y hubo una iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 77 de la propiedad industrial para acortar el plazo por el que la autoridad debía pronunciarse para la concesión de una licencia obligatoria en caso de emergencia sanitaria, pero la iniciativa no prosperó. Entonces, coincidiendo con lo que dice el doctor Pérez Miranda, definitivamente mientras la ley no cambie, nunca va a haber un efecto dominó en el tema de las licencias obligatorias en México. Le pasamos la palabra al público, por favor. Buenas tardes. Si nos esperamos con el micrófono. Muchas gracias. Ups. ¿Te vas? No. Buenas noches a todos. Mi nombre es Angélica Guzmán. En realidad quería hacer varios comentarios. La verdad es que es muy interesante. Felicidades. Exactamente retomando el último punto del que hablan sobre el Tratado de Libre Comercio, y mientras México no cambie la ley, desafortunadamente creo que estamos en un punto en donde debemos estar obligados a pensar y a reflexionar, porque si vienen reformas para ese tratado, posible tratado,
o la firma de un nuevo tratado, estamos obligados a cambiar la ley. Ahora, un ejemplo de los Estados Unidos. Estados Unidos, su ley de propiedad intelectual, si no me equivoco, no establece las licencias o las licencias obligatorias. Sin embargo, ejerce ese derecho en contraposición a la ley monopólica. Entonces, creo que es momento también para México para reflexionar y buscar una solución. Gracias. Allá, por favor. Sí, Estados Unidos es el país que otorga más licencias obligatorias en el mundo. Y ahí yo quiero aprovechar para hacer un breve comentario. Agradezco mucho su comentario porque me trae a reflexión la ley de propiedad industrial de mi país, que es Paraguay. A veces le acusan a Paraguay que es mucho menos innovador que México, en ese sentido, más carente de recursos, en temas de innovación. Nosotros somos buenos para el ganado y para la carne, pero no tanto para innovar, ¿verdad? Casi todo lo traemos de afuera. Sin embargo, la ley de propiedad industrial de Paraguay, en el capítulo de licencias obligatorias, es absolutamente atrevida, porque todo lo prevé para el día que ocurra. Y me parece que aquí ocurren las cosas y la ley no está lista. Bueno, en cuanto a su comentario también, yo creo que en México somos muy buenos para muchas cosas. Sin embargo, también debemos reformar la ley y debemos aplicarla, no solo reformarla, sino aplicarla. Y en cuanto a la innovación, desafortunadamente también no podemos compararnos con países desarrollados como Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subvenciones, yo pienso, a la innovación. Tenemos jóvenes muy talentosos y México puede, claro que podemos, pero desafortunadamente hay que invertir, y hay que invertir bien, para no solamente garantizar el derecho a los medicamentos, sino también el derecho a la salud, que todo el mundo tenga acceso a consultas médicas. Gracias. ¿Estaba el micrófono allá? Lo paso. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mario García. Es una pregunta y un comentario. Mi pregunta primero es, no me queda claro cómo pueden convivir la patente con la PPM. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la convivencia se va a dar a través de una licencia obligatoria, lo único que se está haciendo es cambiar el monopolio de un sector privado al sector público, en donde el monopolio de la producción de un medicamento, ¿sí?, elaborado a través de una patente que conserva el sector privado, ¿sí?, se le quita a través de la licencia obligatoria y la absorbe el Estado, esa responsabilidad, ¿sí?, a través de las UPMs que señalas. Esa es la primera pregunta. Cambian, y obviamente esa licencia es temporal. Y la segunda es, en el caso de Brasil, se ejerce una licencia obligatoria, pero única y exclusivamente para que el Estado brasileño no cayera en una competencia desleal con el sector privado, ¿sí?, dentro de Brasil. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue importar el producto, ¿sí?, cuya patente ya había vencido en la India, ¿sí?, para importarlo a su país. Muchas gracias. Quisiera, si es que comprendí bien la pregunta, puntualizar que son dos cosas diferentes. Una es la figura de la licencia obligatoria, que como bien dice usted y como bien señala la ley, es por un tiempo determinado, que puede ser por una cuestión de emergencia nacional o por una cuestión de falta de explotación por el inventor y otras tantas posibilidades que la misma ley establece. Ahora, otra cosa es la unidad productora de medicamentos, los laboratorios públicos. No sé si voy a ser tan drástica, porque así la sangre guaraní de repente nosotros somos un poco incisivos, ¿verdad? Es absolutamente diferente. La propuesta de la unidad productora de medicamentos es una mayor creación, participación y presencia en la producción y abastecimiento de medicamentos en forma permanente. O sea, no estamos hablando de licenciar nada. Y las unidades productoras de medicamentos mayormente producen medicamentos genéricos. Y ahí hay una laguna, eso sí,
que se dijo también en la exposición, ¿dónde quedan los medicamentos huérfanos? Las unidades productoras de medicamentos deberían también involucrarse ahí, a través de subsidio, a través de miles de vías, pero deberían involucrarse ahí. Y luego, ¿qué hacen con las medicinas de patentes que las unidades productoras de medicamentos no pueden tocar? Pero existen unidades productoras de medicamentos en las universidades. En Argentina existe, y es precisamente el caso de Éxito. Entonces, no sé si está respondida la pregunta, pero una vía es la licencia obligatoria por un tiempo determinado ante las situaciones que prevé la ley, y otra salida que estamos proponiendo para este equilibrio y para poder acceder a la salud de forma permanente es un mayor estímulo a la presencia de los laboratorios públicos o unidades productoras de medicamentos. Perfecto. La cuestión es que esas unidades públicas se enfocarían a medicamentos que ya no están protegidos por una patente. Entonces, eso es lo que no comprendo en relación a la convivencia entre la patente con la unidad de producción médica. Es que Marta dio 2 conferencias. Entonces, si las quieren vincular, no va a generar confusión. De todas maneras, habría que hacer algunas distinciones. Por ejemplo, las unidades públicas, en este caso, en el ejemplo que daba Marta, fabrican genéricos, producen genéricos, digamos, a menor precio, y a veces bienes patentados por el sector público, ¿no? Que es el caso que ponía el ejemplo de Quilmes. Tiene una vacuna contra el cáncer y se fabrica, no se regala, se cobra, no hay licencias, pero a mucho menor precio. Pero el otro tema es lo de Brasil, es decir, Brasil lo usó como chantaje, pero hay un tema que es el tema de el tema de la Convención de Doha, que es que nuestro país no ha sido reglamentado, inclusive en nuestro país se ha planteado como excepción, es decir, casi comprometido a no participar, que es, si yo tengo una necesidad, puedo otorgar una licencia obligatoria. Primero, las licencias obligatorias no son para el Estado. Las licencias obligatorias es una apertura que no puede ser exclusiva y que puede ser para laboratorios privados, y generalmente se hace para laboratorios privados. Entonces, digamos, no es un monopolio que asume el Estado. El Estado lo único que dice es, señores, preséntense a licitación para hacer esto, y digan cuánto van a cobrar y a cuánto lo van a vender, y se produce en laboratorios privados, no en laboratorios públicos. Cuando no existe la posibilidad de que los laboratorios privados del país elaboren este producto, ¿no? De acuerdo a la Convención de Doha, sobre este tema, la convención todavía no terminó, la ronda de Doha no terminó, pero de acuerdo a lo que ya se aprobó en Doha, el país puede pedir a otro país que lo produzca. Ese otro país puede producir, aunque esté patentado en el país, ¿no? Lo puede producir al solo efecto de la licencia obligatoria. O sea, si el laboratorio de Juan, ¿no?, que está en la India, ¿no?, puede producir un producto X que no se puede producir en México, y México lo necesita, y México dicta una licencia obligatoria, México le solicita a la India otorga una licencia obligatoria para que se fabrique ese producto X en el laboratorio Juan. Ese laboratorio Juan solo le puede entregar ese producto a México, no lo puede vender en la India, ¿no? Entonces, es un sistema un poco más complejo, ¿no? Marta tenía poco tiempo y no podía andar explicando todo el esquema, pero digo, para que quede claro que no es necesario que la India hubiera vencido la patente. ¿Por qué? Porque Brasil, a diferencia de Argentina, tiene el mismo régimen que México. En México el régimen es diferente, pero hay una muy mala interpretación. Pero bueno, para ser sencillo, Brasil no tiene contemplada el agotamiento internacional del derecho de patente. Entonces, no podría ser lo que usted dijo. Aunque estuviera vencida la patente en la India, Brasil no puede importar el producto. Tiene que recurrir a la licencia obligatoria porque Brasil no tiene el agotamiento internacional del derecho de patente. México lo tiene, pero el INPI opina que no, entonces es otro problema.
Pero, perdón, creo que faltaría el cuestionamiento que hace, que es para aclarar la situación. Estas PPM pueden realizar también investigación, es decir, no es solamente genéricos. O sea, es la idea. No, la realidad es que solamente producen hasta ahorita genéricos. Pero por eso hablamos de un desarrollo inclusivo, dinámica inclusiva del desarrollo tecnológico, porque deberían ser también actores de la innovación. Es lo que se espera, ahí es a donde tienen que llegar. ¿Y ahí quiénes serían los titulares del derecho de patentes, en todo caso? Y los ¿El mismos mismo Estado? El mismo laboratorio. Si fuera la farmacia hospitalaria generalmente funcionan, como dijo acá el doctor, en ministerios, en universidades, en hospitales públicos. Ellos se constituyen en titulares. Muy bien. Pues sí, en definitiva es del Estado. Okay. No sé si está respondido. Sí, muchas gracias. Bien, otra cuestión. Sí, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús García y la pregunta va enfocada en relación a las unidades productoras de medicamentos. En los casos de éxito en otros países, ¿cómo se han implementado patrimonialmente? Es decir, el Estado participa al 100%, es un porcentaje. La pregunta está relacionada porque creo que la condición latinoamericana de corrupción es una constante. Quisiera saber cómo se han enfrentado los estados o los casos de éxito a esta situación. La investigación, que en realidad esto es producto de un artículo mío publicado en Brasil, y la investigación está delimitada a Argentina. Entonces, desafortunadamente, los casos de éxito que puedo citar se limitan a esos 20 laboratorios que existen, que yo no los llamaría al 100% casos de éxito porque no llegan a cubrir todo el territorio argentino, y solamente tienen protagonismo unos 2 o 3 laboratorios, pues hablando ya en la vida real, ¿verdad? Tendría, si me lo permite, que investigar unos casos de éxito a nivel internacional y con mucho gusto le puedo responder. Si me quiere enviar un correo y así yo guardo su contacto, con mucho gusto se lo contesto. ¿Alguna otra cuestión? Atrás. Hola, buenas noches. Gracias, Marta, por tu presentación muy interesante. A mí me surge, bueno, yo soy Rita Bravo, me surge un poquito la duda en lo tocante a la patente. Si tú estás proponiendo un esquema de patente a nivel nacional un poquito diferente al que actualmente se tiene, porque, bueno, en el caso de Argentina particular, pues no pertenece al PCT. En el caso de México pertenecemos al PCT. En el caso de Brasil, por citar ese ejemplo, tiene la otra estructura que es Anvisa, que, si bien recordamos, está reteniendo ciertas patentes que vienen del exterior como un empuje un tanto nacionalista. Entonces, a mí me surge esa duda, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Hablas de generar conocimiento, estoy muy de acuerdo, que se unan las universidades para aplicar estas unidades de productoras de medicamentos, pero ¿cuál va a ser el esquema o cuál es tu percepción de este nuevo esquema de patentes para que surja la industria nacional en el caso farmacéutico? Y la otra es si ya tienes algunas directrices sobre los medicamentos para iniciar, obviamente genéricos, que pudieran producir estas unidades, porque vamos, el caso particular de México, donde tenemos altos índices de cáncer, de diabetes, no sé qué tanto de estos medicamentos que ya están con licencia, ya están libres de las licencias, se pueden aplicar a estas unidades. Esas son mis preguntas. Gracias. Sí, respecto al último punto, los principios activos que se enlistan, que son producidos en Argentina por laboratorios públicos, son el paracetamol, el enalapril, que es un hipertensivo, el furosemida, que es un diurético, glibenclamida, que es hipoglucemiante, el diazepam, que es un ansiolítico, el ibuprofeno, antiinflamatorio, el mebendazol, antiparasitario, permetrina, que es un pediculicida, amoxicilina, que es un antibiótico, atenolol, que es un antihipertensivo,
diclofenaco antiinflamatorio, ranitidina antiulceroso, fenobarbital anticonvulsivo, metformina hipoglucemiante y metodopramina, que es antiemético. De esos 20 laboratorios citados, en el orden que acabo de citar los principios activos, los primeros son producidos por 12 o 10, entre 12 y 10 laboratorios, y los demás, a partir de, pues, de la segunda mitad que he citado, por menos de 10 laboratorios. Entonces, los datos que se tienen es que producen principios activos mayormente analgésicos y antibióticos, y se encuentra realizando investigaciones sobre enfermedades crónicas. Quisiera también aprovechar el comentario para decir que las veces que en Brasil he comentado que aquí son enfermedades prioritarias, ¿verdad?, en su investigación para los fármacos, la diabetes, después la diabetes, bueno, obesidad, ¿verdad?, el cáncer de mama. Existen enfermedades que allá no son consideradas prioritarias, ¿verdad? Se sabe que hoy en día las patentes que investigan nuevas medicinas, los laboratorios, ya no solamente abarcan enfermedades mortales, sino crónicas. Desafortunadamente la bandera se sigue llevando los laboratorios privados, no los laboratorios públicos. Sin embargo, yo quiero destacar las investigaciones que se están haciendo en enfermedades consideradas crónicas, como por ejemplo las enfermedades mentales. En el avance de medicamentos, de nuevos medicamentos que tienen que ver con la depresión, sí existe una investigación importante. Algunas enfermedades serán iguales de país a país, podríamos hacer un paralelismo entre México, Argentina y Brasil, y otras pues ya dependerá precisamente de la agenda. Respecto a tu pregunta, a la primera pregunta, esta tendencia está muy fresca todavía, y por eso yo enfaticé bastante durante mi ponencia que es un complejo círculo de, ¿cómo puedo decir?, de aristas que tienen que tocarse y que tienen que verse, velarse y programarse. Entonces, como los actores que intervienen son varios, sí tienen que tener mayor presencia a la hora de ver lo que, ¿cómo se dice? De priorizar ese tema en la agenda pública. Un resultado de que las cosas están todavía en pañales es precisamente que la ley argentina no tiene reglamento todavía y ya data del 2011. Como referí en mi ponencia, esa ley declara de interés público la investigación hecha por los laboratorios públicos o unidades productoras de medicamentos, pero no tiene reglamento todavía. Entonces, básicamente, pues queda ahí en la doctrina y en las 20 que existen nada más. Bien, ¿alguna otra cuestión? A ver, un comentario. Un comentario informativo. Un colega chileno, precisamente Luis Villarroel, en una red, ¿no?, latinoamericana, nos hizo consultas a todos, Manuel, a mí, etcétera, sobre una propuesta ante el Parlamento. Hizo la propuesta del Parlamento chileno y el Parlamento chileno emitió una recomendación al Poder Ejecutivo que haga una utilización mucho más amplia de las licencias obligatorias, ¿no? Entonces, digamos, hay cosas que se pueden hacer con el tema y en este caso de Chile fue una propuesta exitosa.